muchos, pero este en específico. Lo que no es el Espíritu Santo. Habíamos estado hablando que la persona del Espíritu Santo es la que viene a hacer los cambios en nuestra vida y la dirección que necesitamos para caminar con Dios. Yo sé que ahorita parece que le estoy hablando así como en arameo, pero ahorita va a ir a agarrarme el patín bien. El Espíritu Santo no es un objeto. Quiero decir, no es algo que pueda yo darte. Mira, te voy a vender el cuadrito ungidito para que te lleves el Espíritu Santo y su protección. Eso no puede ser. No es un objeto. Tampoco es una fuerza universal o una mente cósmica. Quiere decir que no podemos explotarla para recibir su poder o su conocimiento del universo. Quiere decir que no es una nube o una neblina. No es un humo que provoca que la gente se caiga al piso. Las personas que siempre están buscando las manifestaciones físicas son susceptibles a imaginaciones y fabricaciones. Quiere decir que no podemos caer en el exceso. Yo vengo de una iglesia donde el exceso era como que lo de hoy. Si no había despeinación y no había un golpeado con alguna pared, no había habido presencia de Dios. Y con el tiempo hemos entendido que en el exceso no está el Espíritu, sino en, bueno, vamos a ver en qué sí está el Espíritu. Pero no quiere decir que el Espíritu Santo no te pueda tocar y que tengas manifestaciones físicas. Sí lo hay, pero no quiere decir que si no las hay no estuvo el Espíritu Santo. A eso me refiero. No quiero caer en el exceso. ¿Di bien el mensaje? Sale. Gracias. No es un sentimiento y no es una sensación. No es una práctica extraña que nos pone la carne de gallina. A veces queremos pensar que porque tocaron el canto que me gusta y se me puso la piel de gallina y se me escurrieron las lágrimas, ya estuvo la manifestación del Espíritu Santo. Y tampoco es así. No siempre. Ahorita vamos a ir aclarando un poquito la situación. Entonces, ¿por qué chillan? Bueno, porque somos humanos. Y vienes con harta opresión, harto estrés, harta persecución. Vienes de haber embatido varias batallas, vienes triste, a veces con pérdidas, a veces con situaciones difíciles que afrontar. Y bueno, en la presencia de Dios y algunos cantos te ponen sensible y lloras. Pero no quiere decir que si no lloras no eres tocado por el Espíritu Santo. Tampoco quiere decir que si lloras mucho eres una persona muy espiritual. Vamos a ir aclarando un poquito esta situación. Con esto no quiere decir que nos salgamos del club de las chillonas, las que somos chillonas. Yo soy del club de las chillonas. Pero no quiere decir que ahí esté el Espíritu Santo o que si no pasa no esté. Ahorita lo vamos a ir aclarando. Algunas personas llegan a las experiencias de la adoración colectiva y sienten un ambiente aceptable, corren gritando, ruedan sobre el piso y eso le llaman Espíritu Santo, cuando realmente simplemente están liberando tensiones. O sea, si alguien, por ejemplo, se cae al piso y empieza a rodar y empieza a gritar, pues no es un demonio tampoco. Tampoco es el Espíritu Santo, normalmente es gente muy enojada, que necesita pues liberar la situación. Y también es sano. Hay personas que se han acercado y en consejería le digo, mira, agarra una almohada, grita y libera la tensión, pero eso no quiere decir que ya por eso vayas a recibir el Espíritu Santo. O que si no gritas no esté. Eso ya es el exceso. Siguiente, por favor. La mayoría de las veces cuando el Espíritu Santo se manifestaba era en la quietud, no en los sentimientos. El Espíritu Santo no es un sentimiento, sino que su presencia puede ser ciertamente afectable las emociones a medida que usted experimenta su paz, su gozo y su consuelo. Es decir, si vienes a la iglesia y la palabra de Dios o el Espíritu Santo pues te da la palabra que necesitabas para calmar tu ansiedad, a lo mejor eso te hace llorar o te hace sentir en paz, pero no es el sentimiento del Espíritu Santo. ¿Me estoy comunicando? Sí. Sale. Siguiente, por favor.
es el Espíritu Santo? Ojo, ¿quién es? No, ¿qué es? No es un objeto, ¿se acuerdan? ¿Quién es? El Espíritu Santo es Dios extendido. El Espíritu Santo es el Dios extendido a una persona para cumplir su propósito y su voluntad, la voluntad de su reino en la vida de la persona o en la circunstancia. Quiero decir con esto, si llegas con tu vecino que se está poniendo bien Shrek con su Fiona, o sea, bien ogro, y tú, el Espíritu Santo te usa para salir de esa circunstancia, esa es Dios extendido a esa persona a través de ti. El Espíritu Santo te usa y te da palabra para esa persona, y eso es Dios extendido hacia esa persona y hacia ti. ¿Sí me estoy comunicando? No es algo místico, es algo, una ejemplificación. Adelante. Dios es uno, pero se expresa a sí mismo en tres distintas personalidades y dimensiones. Dios es trino, como el agua. Digamos que Dios, el Padre, es líquido, que es la sustancia de Dios. Jesús es sólido, porque tomó una forma específica para un propósito en específico, pero es agua. Y el Espíritu Santo es gaseoso, porque es espíritu, porque se mete en nosotros y porque lo podemos compartir a otros, pero es agua. Ese ejemplo me pareció muy bueno, porque a veces es muy difícil entender la Trinidad, pero si lo explicas con el ejemplo del agua es muy claro. Es la misma sustancia, H2O, pero en diferentes formas para diferentes propósitos. Si tú quieres enfriar el agua caliente, le pones hielo. O sea, tiene un propósito específico. Entonces, me pareció muy, muy bueno el ejemplo. No sé si a usted le parezca igual, pero es más fácil entender la Trinidad de Dios con un ejemplo así. Siguiente, por favor. El único pecado del cual Jesús dijo que usted del cual nunca podrá ser perdonado, es un pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué dijo esto? He escuchado 20 predicaciones acerca de esto y luego dicen, pues porque se burló, ¿no? Porque se burlan del Espíritu. No, fíjese bien. Porque Él, o sea, el Espíritu Santo, porque Espíritu Santo convence a las personas de su necesidad de ser limpiadas del pecado por medio de la obra de Cristo. Nos faculta para ser espiritualmente nacidos de nuevo y nos conecta de nuevo con el reino celestial. Por lo tanto, si alguien se endurece en contra de Espíritu Santo y su obra, tal persona no será conducida al perdón a través de Cristo y no podrá recibir la obra regeneradora del Espíritu Santo en su vida. Por eso es que Dios ese pecado no lo perdona. No es porque sea un pecado muy grande, sino porque es el Espíritu Santo el que te contrista, el que te convence de pecado, el que te reconecta con el reino. De otra manera no se puede. Por eso no todos los caminos te pueden llevar al mismo reino. Eso es mentira. Si no hay Espíritu Santo, ¿quién te va a convencer del pecado? Cuéntame una cosa, ¿quién va a convencer a los musulmanes de que es pecado y que no? Mientras creen en Mahoma, no va a haber tal. Ellos van a poder practicar cosas que son pecado, como por ejemplo la poligamia, sin ningún problema. Porque no hay quien los redarguya de su pecado. Ellos se confeccionaron sus propias reglas y punto. Esto es interesante, me pareció muy grave. Porque la mayoría de las religiones, como hablábamos en la mañana, aún la católica, se confeccionaron sus propias reglas. ¿Ha escuchado de los sacramentos? No tienen ningún sustento bíblico. No todos. El bautizo a los niños, 0. Y si el matrimonio es un sacramento, entonces ¿por qué los padres no se casan? Ya los hice pensar. Por lo tanto, si alguien endurece en contra del Espíritu Santo y su obra, tal persona no será conducida
al perdón a través de Cristo. No endurezca su corazón, porque este será el día cuando Él dejará de llamarlo arrepentimiento. El término apóstata se refiere a que alguien ha entrado en un estado en que ya no puede escuchar el Espíritu de Dios amonestándolo. ¿Se acuerda que hablábamos de la salvación? O sea, el que es apóstata no es el que fue cachado en pecado cuando se murió. Perdió o no perdió su salvación, eso es lo que menos importa. La cuestión es que en algún punto dejó de escuchar al Espíritu Santo y le importó un bledo. Eso es apostasía. Gente que entró en la dinámica de hijo de Dios, pero dejó de escucharlo. Hizo lo que quiso, por lo tanto, cae en la condición de apóstol. Si el Espíritu Santo le convence de que usted tiene la necesidad de arrepentirse y recibir perdón y entrar en el reino de Dios, usted debe de correr hacia Él, porque esto significa que todavía usted está en una buena relación con Él y Él está dispuesto para hablar con usted. Mientras te moleste tu pecado y vengas a la iglesia y de repente la predica te llegue y te arrepientas, eso quiere decir que Dios quiere tener una relación contigo y tú con Él. Fuera de eso, estamos perdiendo mucho. No deje que su orgullo le prive de reaccionar porque le preocupa lo que la gente pueda decir. Mejor debería preocuparse porque el Espíritu Santo le dejara de hablar. Siguiente, por favor. El Espíritu tiene sentimientos. Córtale ahí. Gracias. Entonces ya quedamos, pues, que el Espíritu Santo no es muchas cosas que nosotros habíamos pensado que son. Hoy quiero hablar de algo que de veras me dejó sorprendida. Me dejó sorprendida porque es algo que hemos practicado, pero como que sin la conciencia de lo que está pasando. Y yo quiero que usted vea qué cosas tan maravillosas. Hemos hablado que el Espíritu Santo nos va a reconectar con el reino. ¿Usted está de acuerdo con eso? Es decir, tú aceptas a Jesús, que vino y dijo, he aquí, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces tú te arrepientes de tu pecado, recibes a Jesús y con eso te reconectas con el reino de los cielos. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo dentro de ti, que es uno que viene del reino de los cielos, que conoce la mente del Padre, su voluntad, su idioma, todo su plan, y viene y se introduce en nosotros para hacernos representantes del reino. Pero acá hay una cuestión: ¿cómo puedes representar algo que no conoces? Hemos visto que en la dimensión de hablar de un reino, estamos hablando de un territorio. ¿Cuál es el territorio del reino? ¿Sigue aquí o ya lo perdí? Ahora vienen cansados. Estuvieron viendo las transmisiones del Papa hasta las 3 de la mañana. ¿Cuál es el territorio del reino de los cielos? El cielo y la tierra. ¿Mandé? Todo el universo. Todo el universo. Me gustó más ese. Ok, sale. Entonces sí hay territorio, ¿verdad? Para que sea una nación, tiene que tener una cultura. O sea, los ideales del reino. ¿Cuáles son los ideales del reino? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ok, sale. Dios es el único, el rey, el único. Mira los de la tiendita que se vengan, hombre, que ahorita nadie va a salir. Que les tengo prohibido salir a ver. Para que sea una nación Debe tener un territorio, una cultura, ideales. El ideal del reino es que la tierra y el cielo fueran uno, en los cuales el único rey fuera el Señor. ¿Sale? Los valores del reino. ¿Cuáles son los valores del reino? ¿Cuáles son nuestros valores cristianos? El amor. El amor, muy bien, gracias. ¿Qué más? La misericordia, bien, ¿qué más? paciencia, Sí, enseñar a los demás, ¿qué más? El gozo, paz, paciencia. ¿Qué más? Fe, muy bien, ¿qué más? Obediencia, perdón. Muy bien, ya estamos despertando. Y es algo muy interesante. ¿Usted cómo conoce que está en México?
¿Usted cómo sabe que ya está en México? Si me roban el reloj, no. Si usted oye hablar a los muchachos en español, sabe que llegó a Latinoamérica. Y si en específico, si te saludan diciendo ¿qué onda? Ya sabes que estás en México. Es decir, que para que sea una nación, todo ese grupo de personas tienen que hablar el mismo idioma. Es decir, tener un lenguaje en común. Hay lenguajes en común que no están padres, pero que sí reconocemos y sabemos que somos mexicanos. Y no se usan en otro lado, nomás acá. Cuando una nación no tiene idioma en común, la unidad del pueblo se empieza a romper. Quiero que vaya por favor a Génesis 11. Porque usted sabe que yo soy, que aquí en la iglesia, el pastor Naín y su servidora, siempre le hemos dicho, no se trague lo que no le cuenta. Chéquelo con la Biblia, si no viene en la Biblia, corra. Yo le invito a que corra por esa puerta. 11. Génesis 11. Lea versículo 1 alguien, con voz así como de vieja historia. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Siga. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hasta ahí, Carlos, gracias. Entonces el versículo dice que ¿qué? Edifiquemos un edificio. Todos hablan, es decir, después de que Caín y Adán y Eva tuvieron hijos, uno se fue desterrado, el otro se murió, pero luego fue sustituido por un Set. Y pasaron generaciones, y Abraham, y Shalala, y muy bien, y Abraham, sí, muy bien, ¿verdad? Todavía no. Bueno, vinieron toda la familia de Adán, y vino, Noé, gracias. Y ahí dice que hasta ese punto, todos los habitantes de la tierra hablaban el mismo idioma. Y como hablaban el mismo idioma, bien inteligentes dijeron, vamos a hacer una ciudad y una torre, y se pusieron de acuerdo. ¿Sale? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí. Sale. Entonces vemos que aquí el lenguaje es la clave de una comunicación eficaz. Y no solo eso, tiene poder. El hecho de que nos podamos comunicar en español tiene poder. Tanto poder que miren el versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos ellos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda en lo que habla su compañero. O sea, no fue que unos descendientes de Caín se fueron a Inglaterra y se inventaron el inglés. Y otros se fueron más para al ladito y se inventaron el francés. Toda lengua viene de un acto de Dios por guardar al hombre de autoconsumirse en rebeldía. Dios los confunde en su lengua. De un momento a otro, de todos hablar el mismo idioma, unos empezaron a hablar en francés, otros en otomí, otros en inglés, otros en chino mandarín, otros en chino cantonés,
Otros en mexicano, ahí sí había que hacerse un lado. No existe el mexicano. No me siga la corriente, es español. Y que se confunden. Tan fuerte fue la situación que ya no pudieron terminar con la ciudad y su torre. Tío. Entonces, el poder del idioma es la habilidad que tenemos los seres humanos para producir. Y si bien es cierto que la clave del poder es el idioma, la clave de la debilidad son muchos idiomas. Por eso la Tierra nunca va a poderse poner de acuerdo, porque el hecho de que haya varios idiomas es una debilidad que Dios nos puso para no poder autodestruirnos con nuestros propios planes. ¿No le hace eso amar más a Dios? Nos libró de hacernos nuestras propias ideas. Fíjese qué curioso que dice el Señor que mira, estos qué inteligentes me resultaron mis tamales. Pero nomás se van a terminar autodestruyendo. Hay que confundirlos tantito. Y de repente sí, vamos, hagámoslo. We wish, yes, no. Frankfurt. Las palabras que me hacen alemanes. Ni hao. Se empezaron a confundir. El Espíritu Santo, pues, si nos está reconectando con el reino, y el reino tiene territorio, tiene cultura, tiene valores, para ser una nación necesita tener su propio idioma. ¿Ya sabe para dónde voy? El Señor, cuando nos reconecta con el cielo, nos enseña los lenguajes celestiales para poder hablar con Dios. Con esto quiero que vea una cosa. Es como si usted, por ejemplo, hoy se fuera a Estados Unidos y ganara su ciudadanía. ¿Usted sabe qué se requiere para ganar la ciudadanía de otro país? Aprender el primer himno de allá. En su himno. Aprender pues, costumbres, un poco de historia. Costumbres, historia, muy bien, Rubén. ¿Qué más? Su lenguaje como si fuera su lengua materna. Adoptar el lenguaje. Si en el examen que te hacen en las embajadas no hablas el idioma, estás tronado y no te dan nada de ciudadanía. Entonces, cuando nosotros nos reconectamos con el reino, es como si tú fueras mexicano, pero vivieras en Estados Unidos. Y tuviste que aprender el inglés pues para comunicarte con los de allá. Pero cuando hablas por teléfono a tu casa, dices, ¿qué onda, mamá? Cuando nosotros hablamos el español, como los extranjeros que somos en nuestra tierra, es el idioma que aprendimos por donde vivimos. Pero nuestro lenguaje natal son las lenguas celestiales. Entonces supongamos que hoy viene la iglesia china, y muchos no hablan español, y viene la iglesia alemana, y nada más oyes que parece que rugen, pero al momento en que todos hablamos en lengua somos la misma nación. Sin importar que saliendo de aquí tengamos que decirle a señas a Gemi que queremos una tostada. Pero cuando estamos hablando en lenguas, somos la misma nación. Estamos reconectados con nuestra casa, con el lugar donde vivimos. Entonces, cuando una persona, yo quiero que sepa que esto no es exclusivo de alguna iglesia, esto es para todo el que cree, para todo el que quiere. Y esto es bien interesante, porque yo puedo ser de otra iglesia y nunca haberlo visto,
que si ahorita oramos en lenguas, somos la misma nación, hijos del mismo Padre, representantes del mismo Dios. Ciudadanos del mismo reino. Alguien me preguntaba, ¿qué tan importante es celebrar en lenguas? Ay, nomás para que te comuniques con Dios, nomás. Ay, nomás para eso. Pero no me lo reciba así. Vamos, Marcos 16. A mí cuando me encontré con esta verdad, me impactó. Porque una cosa es que reciban las cosas, pues, sin mucho entendimiento, y otras cosas que te caiga el 20 y no solamente lo creas por fe, sino que por una fe razonada, por una fe entendible. Se me está tomando nota porque esto va a servir. No sabes los versículos. Marcos 16, 17. Y no te va a prestar esta, ¿no? Ni te voy a decir quién me lo Marcos 16. 17. ¿Lo tiene? Fíjese, es Jesús dándoles la gran comisión a los apóstoles. Y mire lo que les dijo, para aquellos que dicen, ay no, pero es que no es para todos. Apunte. Y estas señales seguirán, nada más a ustedes 12, porque pues ya no va a ser para la iglesia del 2016. No, ahí dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Quién sale de ese grupo? Solamente los que no creen, pero si lo crees, es para ti. En mi nombre echarán fuera demonios, eso lo hemos visto. Y hablarán nuevas lenguas. O sea, no los idiomas, nuevas lenguas. Y fíjese lo que dice ahí. Tomarán en las manos serpientes y bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, viene como una señal para predicar el evangelio y que va a ser para los incrédulos es el hablar nuevas lenguas. ¿Hasta ahí me va siguiendo? Espero que aquellos que no han como entendido mucho el don de las lenguas, hoy lo puedan entender. Ahí dice que la promesa del Padre no fue para recibir solo el poder del reino, sino el idioma del reino. Por eso cuando nosotros oramos, necesitamos orar mucho en lenguas. Mucho. Porque en español tú puedes decir algunas cosas, pero el español está ligado a nuestra idiosincrasia. Pero cuando el Espíritu ora a través de ti con nuevas lenguas y lenguajes celestiales, tú estás hablando con Dios de los asuntos de Él, en el idioma de Él y con la voluntad de Él y para la voluntad de Él. Maravilloso Salvador. Entonces pienso, esta semana yo oraba a Dios y le decía, gracias Jesús por hacerte a un lado y derramar en nosotros el Espíritu Santo. Gracias. Y ahorita usted va a sentir lo mismo, porque escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Hechos 2. Subraye las citas. Póngale ahí que el Espíritu Santo viene a darnos nuevas lenguas como señal, no de que somos buenos, no de que ya alcanzamos la perfección, sino de que estamos conectados con un reino celestial que es real, que existe, que está vivo y que es una nación que tiene su propia cultura, su propio territorio, sus propios valores y su propio lenguaje. Amén. Por eso dice la Escritura que nosotros en la tierra somos extranjeros. Que hemos tenido que aprender algunos idiomas, bueno, qué bueno. Que ya sabemos decir hasta en náhuatl te quiero porque es 14 de febrero. Náhuatl es Niki. Te quiero mucho. Náhuatl, te quiero mucho. Y aprendimos los lenguajes
lenguajes de la tierra, pero cuando el Espíritu Santo viene y te conecta con el reino de los cielos y empiezas a hablar lenguajes celestiales, empiezas a tener otra dimensión de comunicación, porque es tu tierra natal, de ahí provenimos. Hechos 2, 1 al 4. Quisiera leerlo en voz alta, por ejemplo, ¿qué le parece? Abraham, Hechos 2, 1, 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Gracias. Esto nos demuestra que cuando fue recibido el Espíritu Santo, la gente no nada más iba a ver, quiero imaginarme qué pasó, ¿no? Reciben el Espíritu Santo y dice que hasta pensaron que estaban borrachos. ¿Qué estaba pasando ahí? Sí, pero ¿qué veían? A lo mejor veían gente así, temblando, tal vez sin poderse sostener y hablando, y dijeron, hasta están bien borrachos, nos ganaron, si están llenos de mosto. Pero ¿qué estaban viendo? Que fue tan impactante que llegaron y me da mucha curiosidad porque dice que según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces era un relajito. Y dice acá la Escritura que lo que nos está enseñando es que la gente no nada más vio, sino escuchó. Que estos habían recibido algo. ¿Qué? Hasta ese momento no lo sabían. Pero mire, sigan leyendo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las regiones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ojo, les oía hablar en su propia lengua y le entendían. Y estaban atónitos y maravillando. Miren, ¿qué no son todos estos galileos? Todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África. O sea, ¿se imaginan cuántos idiomas se estaban hablando? Más allá de sirenos y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están borrachos. Pero mira, acá hay una cuestión. Les oían hablar y entendían las maravillas de Dios. Entonces también empezaron a hablar otros idiomas. Pero entonces, ¿dónde dice de lenguas? Ahorita vamos para allá. Entonces Pedro, poniéndose de pie, con los 11, alzó la voz. Esto me gusta porque no sé qué le pasó a Pedro, porque él también recibió el Espíritu Santo, pero no estaba de pie. No sé si se cayó, se hincó, se arrodilló, terminó panza al piso. No lo dice la Escritura, pero una cosa es cierto, no estaba puesto de pie. Esto es interesante, porque mucha gente viene a la iglesia y ve gente arrodillada, tirada, y luego tenemos un lugar tan padre que se nota que te tiraste, ¿no? Porque aquí todo empanizado. Y entonces algo pasó a Pedro cuando recibió el Espíritu Santo que no estaba de pie. Así que no se espante. Cuando viene ya se cayó, para mí que se caen por cortesía. No es así. El Espíritu Santo logra que la gente o se arrodille, o caiga, o se postre, pero es curioso, ante su presencia nadie queda de pie. Entonces dice ahí que cuando empezó a oír Pedro que se ponían medio intensos,
se puso en pie y les dijo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, porque es la hora tercera del día. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, para aquellos que digan que las mujeres no sirven en la iglesia, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Eso quiere decir que va a ser uno. Lo que pasa en el cielo va a pasar en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí, interesante. Dice que ellos oían en varias lenguas las maravillas de Dios. Eso era maravilloso. Estaban un montón de gente que fue bautizada por el Espíritu Santo, y entonces empiezan: es que el Señor es grande, y en diferentes idiomas: the Lord is the Lord of Lords and the King of Kings. Y de repente empezaron a oír un montón de cosas alabando a Dios y diciendo, y empezó a penetrar esa palabra en el corazón de ellos. Y entonces Pedro, entendido de lo que estaba pasando por el Espíritu que ahora moraba en él, les dice: esto es... ¿Cómo sabía Pedro que era lo que profetizaba Joel? Porque el Espíritu Santo dentro de él le dijo: soy yo. Ellos nunca habían visto el derramamiento del Espíritu Santo. Supieron que era porque lo tenían dentro. Si tú dudas quién es el Espíritu Santo y lo que puede hacer a través de ti, probablemente no se sabe. Porque el Espíritu Santo dentro de ti te da testimonio de las obras del Espíritu. Déjenme ponerle un ejemplo. De repente vienen las personas y están todas formaditas para que se les ministre. Yo quiero hablar en lenguas, sale, y de repente empiezas a hablar con esa persona y el Espíritu Santo te dice: ¿y si quieres saber? Entonces, Pau, dale plan de salvación a la hermana, corre. Ya recibió, sí, ya viene con su lagrimita, sí, venga. ¿Quiere? Sí. ¿Cómo es tu nombre, mijo? Mario. Mario hace 8 días recibió salvación, y así Espíritu Santo. No es cuestión de pasar muchos años en la iglesia, es cuestión de estar conectado, porque crees lo que te está diciendo la Escritura, y inmediatamente el Espíritu Santo da testimonio de la fe que estás teniendo y te conectas. Y entonces en ese momento, como ciudadano del reino, viene y el Espíritu Santo que está en ti te da entendimiento del territorio de la nación a la que perteneces, de los valores del reino al que perteneces. Inmediatamente te da conocimiento para que identifiques la cultura a la que perteneces, pero no solo eso, sino el idioma a la nación a la que perteneces. ¿Cómo pudiéramos hablar de un reino si no habláramos que hay una forma de comunicación en común entre los ciudadanos del mismo reino? Wendy dice de ella misma: yo soy china chilanga, pero hablo un perfecto español. Hasta bromas te hace en español. Y habla inglés. Su lengua natal es el inglés. Y habla un poco de francés. Y está aprendiendo chino. Pero cuando hablamos en lengua somos la misma nación. Yo no hablo chino, el inglés medio lo mastico, francés Tomás Roquefort, Eiffel, oui, oui, Messi, y muy mexicanizado, por cierto. Hechos 2:32. Mire lo que el
Entonces hasta ahí podemos decir, ay, pero ahí dice que si le entendían eran lenguajes de la tierra, ¿no? Eran otros idiomas. Mire, siga leyendo. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. Entonces Dios no nada más estaba interesado en que vieran lo que iba a hacer cuando derramara su Espíritu, sino que lo oyeran. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a 1 Corintios 14. No me queda claro. Ahí voy. 14:22. 1 Corintios 14:22. Desde el 20. Hermanos, yo no lo dije, lo dijo el apóstol Pablo. Luego no voy a decir que, ay, la hermana es tan dura. Habla bien feo. No, hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Mire de qué estaba hablando. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas, está hablando el apóstol Pablo, son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Esto quiere decir algo. Cuando viene una persona que no conoce de Dios y oye a todos, él se queda así como. Pero es señal para él. Para los creyentes no es la profecía, dice él. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. O sea, como ya los creyentes ya se acostumbraron al oír en lenguas y hasta muchos los reciben, entonces para esos el Espíritu Santo nos viene hablando por profecía. O sea, ya callosos, pues ya nos viene otra dimensión. Ya con el colmillo retorcido, ya. La profecía, y así dice el Señor, ay, me cuadro porque yo ya sé quién es el Señor. Pero para los que no conocen, las lenguas. O sea, mucha gente te podrá oír orar, pero cuando oyen que haces cualquiera que esté hablando en lenguas igual que tú no se va a sorprender, pero el que no habla en lenguas va a decir, ¿y este qué? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, ahora vamos a Hechos 10:44. Entonces vemos que las lenguas son parte primordial para el evangelismo, porque es por señal a los no creyentes. Entonces, si tú quieres evangelizar, tienes que hablar en lenguas, orar en lenguas. Hechos 10:44. ¿Lo tiene? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Por qué cayó? Los creyentes, los discípulos ya lo tenían en ellos, pero ese discurso se lo estaba dando a puros gentiles. Entonces sobre ellos el Espíritu Santo cayó, ¿sale? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. ¿Cuál? Ahí dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces ya estamos hablando de lenguas celestiales. Ya no hay confusión con que eran otros idiomas. Hablaban lenguas. Los que no creían, los que no habían visto, los que no eran judíos. Por el discurso que dio Pedro, que fue la predicación, el Espíritu Santo se derrama y empiezan a hablar en lenguas.
no eran 14, eran 3,000. Y empezaron a hablar en lenguas. Y se imagina eso, 3,000 hablando en lenguas. Si aquí de repente, si nos ponemos de acuerdo, empezamos a hablar en lenguas, nos hablamos en lenguas, como se oye, hasta se enchina la piel. Empieza uno a... Pero no es porque se cree un ambiente especial, sino porque tenemos conexión con la comunicación del reino. Y cosas empiezan a pasar. Porque entonces empezamos a orar desde la voluntad de Dios, conforme a su voluntad. Y entonces nuestra oración es más efectiva. Cuando estas personas creen lo que está hablando Pedro, que está predicando a Jesús, inmediatamente es evidente su ciudadanía al reino en que empezaron a hablar el idioma del reino. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Cuando las personas reciben a Jesús y el reino de los cielos se acerca, es evidente su acercamiento porque empiezan a hablar el idioma del reino. Oiga, pastora, pero entonces nada más los que hablan en lenguas. Se puede ser ciudadano del reino sin hablar en lenguas, pero tendrán serios problemas de comunicación con el reino. Y carecerán del poder para vivir la vida del reino. Por eso muchas iglesias, y ahora entendí, ya sé por qué los bautistas estudian tanto la Biblia, porque no tienen comunicación. Entonces necesitan entender a este nivel. Gracias a Dios. Necesitan entender este nivel porque no tienen Espíritu Santo en el hablar en lenguas. Entonces, si no lo entienden a este nivel, no lo entienden. Sí se puede ser ciudadano del reino sin hablar en lenguas, pero le va a causar serios problemas. Se va a sentir lejos. ¿Quién me pudiera dar un testimonio de que cuando recibió las lenguas se sintió cerca? Es verdad. Yo estaba estudiando y estaba hablando en lenguas y empezó a pasar algo, no sé qué, pero empezó a pasar algo. De tal manera que me levanté de la silla y bueno, pues estaba todavía en pijama, empecé a brincar, empecé a levantar mis manos y yo supe que estaba en comunicación con mi Padre. Supe que estaba en comunicación con mi Padre. Dice la Escritura. Bueno, no me voy a ver. Si entendemos pues que las lenguas llegan naturalmente para los que somos hijos del reino, deja de ser extraño. Desaparece la extrañez y su propósito se vuelve claro. Si entendemos que lo natural de pertenecer a un reino es entender el idioma de ese lugar, se le quita la extrañez a las lenguas. No debe ser extraño. Es natural que si tú eres ciudadano de ese reino, hables el idioma de ese reino. Si le quitáramos esa porción de extrañez, para los cristianos sería natural el hablar en lenguas. Solamente sería decir el Espíritu Santo, sale, toma el control de mi boca. Quiero aprender el idioma del reino al que hoy soy ciudadano. ¿Ventajas? No necesitas tomar clases. El Espíritu Santo mora en ti y se expresa a través de ti. Por consiguiente, cuando algunos ciudadanos del reino no entienden el valor, no te vayas, Adrián, escucha esto. Cuando algunos ciudadanos del reino no entienden el valor del don de lenguas y no lo han recibido, inevitablemente ocurren conflictos y malos entendidos entre ellos y otros ciudadanos del reino. Y esto es lamentable. Los idiomas celestiales son unificadores poderosos para los que los reciben. Y por eso Lucifer lucha contra el bautismo con el Espíritu Santo y el derramamiento de los dones celestiales
en los hijos del rey. Él insta a algunos ciudadanos del reino a crear doctrinas contra el don de lenguas. De esta manera, él trata de asegurarse que no todos los ciudadanos del reino hablen unificados el mismo idioma. Porque en el idioma en común hay poder. Esto es en gran parte la razón por la cual tenemos posiciones teológicas en contra de las lenguas, tales como las que dicen que las lenguas no son reales o que eran solamente para los primeros seguidores de Jesús. Tenemos seminarios que enseñan, nada personal, que estos idiomas o lenguas dados por Dios ya no existen. Desafortunadamente estas escuelas están enseñando ignorancia. Pero el daño real es que esta oposición al bautismo con el Espíritu Santo y las lenguas privan a algunos ciudadanos del reino a tener todo el poder que necesitan para ejercer la vida del reino. Por eso recaen. Por eso escuchamos gente que tiene que estar con un servicio aquí, otro allá, y entender a este nivel las verdades, porque no hay conexión. Hechos 19, primera a los Corintios 14, ve hijo, corre. Primera a los Corintios 14. Ay, hermana, pero ¿por qué algunas iglesias hablan en lenguas y otras no? ¿Le quedó claro por qué no? ¿Sí le quedó claro o lo repito? Sale. Entonces caminemos. Primera a los Corintios 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Subraye, procurad los dones espirituales. Pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Se fija qué importante? Hablar en lenguas, no hablas con los hombres. ¿Hablas con quién? Con Dios. Entonces, ¿para qué necesitamos intercesores? ¿Para qué necesitamos al Papa, a la Virgen de Fátima, a la de Guadalupe? Directamente con Dios. El hablar en lenguas es hablar directamente con Dios. Si tú no hablas directamente con Dios, te lo estás perdiendo. ¿Cómo pues vamos a recibir su consejo? ¿Cómo pues vamos a tener una relación con Él? Por eso de repente dudamos. Porque no hay conexión con Dios y entonces empezamos a creer que nos está lavando el coco en la iglesia. Que me cambié de religión nomás. Que el pastor lo que trata es adormecernos para tener ganancias propias. Pero la Escritura es clara en decir que el que habla en lenguas habla directamente con Dios. Es maravilloso. No sé si logra usted alcanzar a ver la dimensión de lo que Dios nos ha regalado. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Decíamos hace un rato, es como hablar a tu país natal. Bueno, sí, ¿me comunica con Dios? ¿Qué necesito hablar con Él? Rababashika, rababaste, rababasiri, rabashe, correbasare, la bababashke, kanda, rababasiri, ba. Lo mismo. Necesito hablar contigo. Pero mis palabras no logran alcanzar mi necesidad. Quiero hablar en tu idioma, que tú me entiendas. No me importa si el de al lado no. Quiero hablar contigo. Es una conversación privada. Ven. Necesito hablar contigo. Hechos 19. Se lo estoy demostrando con la Biblia para que luego no diga que la pastora se lo sacó de la manga. ¿Quién sabe qué hereje está leyendo? 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, discípulos, les dijo:
¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, crees y recibes el Espíritu Santo. Y ellos le dijeron, Espíritu Santo, ¿es el Espíritu Santo? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Parecía que había llegado como a China, ¿no? No sabemos si es Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Eran discípulos de Juan, ¿se acuerdan Juan? El Bautista. Entonces habían sido bautizados en el arrepentimiento. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Tiene que ser en automático, vaya. Tú crees, recibes a Cristo y no necesitas ser el santo que México esperaba. Quiero decir con esto que es automático. O sea, mucha gente me decía, una persona hace 8 días, decía una persona hace 8 días, es que yo no pasé porque yo no puedo. ¿Cómo voy a ir a querer recibir el Espíritu Santo si no puedo perdonar? Eso no es verdad, eso es antibíblico, esa es creencia doctrinal equivocada. Tú lo único que necesitas es creer en Jesús, adoptar el reino de los cielos como tu nación, el Señor como tu gobernador y el Espíritu Santo como tu guía. Inmediatamente te va a conectar. Tendría que ser en automático. Dice ahí, ellos recibieron a Jesús, sí, vamos a bautizarlo, sale. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos iban a seguir la doctrina de Jesús, lo que él había enseñado, lo que los apóstoles estaban enseñando acerca de las enseñanzas de Jesús, el Evangelio. Y entonces el Espíritu hacía lo que él hace, reconectarnos con la vida. Así debiera ser. A mí me pasó así, yo creí, acepté a Jesús y como 3 meses después creí lo suficiente como para aceptar a Jesús de verdad y vino el Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo. ¿A usted cómo le pasó? María ya nos contó su testimonio. Él nomás creyó en automático. Así debiera ser, según lo que la Biblia narra. Como evidencia, la aplicación práctica pues es que el bautismo en el Espíritu Santo, el hablar en lenguas, sirve como evidencia de nuestra ciudadanía. Si quiere tomar nota, está bien. 1. Como evidencia de nuestra ciudadanía. Ahora somos hijos y ciudadanos del reino. 2. Del reino de los cielos. 2. Edifica o recarga nuestro espíritu sin interferencias. Al momento en que tú empiezas a orar y empiezas a hablar en lenguas, inmediatamente empieza a haber una recarga porque te reconectas. Y entonces la voluntad de Dios empieza a fluir a través de ti y entiendes el propósito por el cual estás donde estás. 3. Mantiene nuestras oraciones respecto a la voluntad del Rey. 4. Estimula nuestra fe. Vamos a Judas 20. Esto es antes de Apocalipsis. Es una hojita nomás. Judas 20, ¿qué dice? Brian, ¿lo puedes leer en voz alta? Pero muy alta. Judas 20. Nada más tiene un capítulo. Entonces nada más el versículo 20. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es orando en el Espíritu Santo? ¿Cómo lo transfieran en otras doctrinas? No lo sé, pero ahí bien claro dice que hay que orar en el Espíritu Santo. A ver, hermano, ore en el Espíritu Santo. Ore en el Espíritu Santo. Vamos a orar. Oremos en el Espíritu. Eso edifica su fe. Entre más
más crecido. Entonces, si usted empieza con sus dudas, es porque poco se ha comunicado con su Padre. Se la pasa usted, ay, Padre, que ábreme las puertas, ábreme la ventana de los cielos, las puertas, las compuertas y las superpuertas. Pues está bien que pidas ayuda al cielo, pero a lo mejor si oraras en lenguas serías más efectivo. Y quiero terminar, vamos a 1 Corintios 14, 18. Me he dado cuenta que me apasiona hablar del Espíritu Santo. Como que no le haya sentido otra predicación. Vamos, no quiero ser exagerada, pero sí. Esto de hablar del don del Espíritu Santo quisiera así como salir volando como Goku, así. Fíjese lo que dice. Está hablando el apóstol Pablo, en el capítulo 13 viene hablando del amor. Si yo hablar en lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, nada soy. Esto está interesante porque esto quiere decir una cosa, que tú puedes hablar el idioma del reino, pero no tener el fruto del Espíritu. O sea, los dones del Espíritu están muy bien y está muy padre, pero el fruto del Espíritu es algo que tiene que ser construido contigo a la par. ¿Qué quiere decir? Yo puedo hablar contigo en lenguas, pero si mi comportamiento no te deja ver que estoy creciendo en el Espíritu, en paz, en gozo, en benignidad, en fe, en mansedumbre, entonces dice, nada soy. Si yo hablara en lenguas humanas o angélicas, entonces ya estamos hablando de otras lenguas, para ver si le quedaba alguna duda. Y dice en el 14, sigan el amor y procuren los dones espirituales. O sea, es algo que tenemos que procurar, pero sobre todo que profeticen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pero nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera de todos ustedes hablasen en lenguas. Quisiera que todos ustedes hablen en lenguas. O sea, también había gente que no hablaba en lenguas. Y lo que quería él es que todos hablaran en lenguas. Pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interpreten para que la iglesia reciba edificación. ¿Qué quiere decir eso? Está muy bien que tú tengas edificación conexión con el reino, pero el objetivo no debes de perderlo, ¿cuál es? Que la iglesia se edificará, porque somos nosotros los que vamos a representar al reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, muy bien, estás conectado con el reino, pero tienes que estar conectado con tu hermano. Entonces, muy bien, habla en lenguas, pero profetiza. Porque lo que necesitamos es saber la voluntad de Dios para nosotros como nación del reino. No hablo de taller de Dios tema, estoy hablando de los cristianos, de la iglesia cristiana. Que tú si vas y te encuentras a una persona que te diga, un día me congregué pero me dejé congregar, tú le digas, no manito, mira el Señor dice, vamos, levántate, yo estoy contigo, y te dejes usar por el Espíritu Santo. Y esa prueba por la que estás pasando tiene tiempo de caducidad, dice el Señor, ven, profetiza, porque el propósito no es que ahora seamos una iglesia bien carismática, llena de dones, no, el propósito es que el cielo se instale en la tierra. ¿Cómo? Profetizando, sanando, echando fuera demonios, hablando en lenguas, ¡claro! Por eso el Espíritu Santo está ahí. Yo sé que muchos de ustedes están sintiendo aquí como que quiero pararme y levantar mis manos. Eso es que les estoy rascando la fe, les estoy haciendo cosquillas en la fe, para que ahorita se levante y usted diga, tengo al Espíritu Santo, hablo el idioma del reino, tengo la cultura del reino, vivo pegado a la voluntad del Rey del reino. ¿Qué me falta? Lo único que me falta es creer.
cosa, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Hasta el 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. O sea, vamos a orar en lenguas y vamos a pedirle al Señor que nos ayude con esa cabeza dura. Pero acá en la iglesia nos tenemos que exhortar. Pero allá afuera vamos a hablar en lenguas y vamos a contarles de las maravillas del Señor también. Y nuestro testimonio va a ser una carta abierta de que el Espíritu Santo mora en nosotros, y no solamente mora en nosotros, nos direcciona, nos ayuda, nos levanta, nos consuela, nos dirige, nos da consejo. Dios mora en nosotros. Amén. Hasta ahí cómo va. ¿Bien? Vamos a ver. Ahora sí. ¿Qué dijo? La pastora ya va a pedir que los que no hablan en lenguas pasen. ¿Le atinó? ¿Correcto? ¿Quiere y cree? Venga. El Espíritu Santo quiere reconectarlo con su idioma original. ¿Quiere? ¿Lo cree? Venga. De momento... hay algo bien interesante. De momento todos los que hayan recibido lenguas, oren en lenguas. ¿Por qué la chema no la voy a escribir? La voz es... Vamos. Hablen lenguas. Empieza. Conectémonos con el cielo esta noche. Shakuraba Pasuri, quiero entender que usted va a pasar sabiendo que tiene una necesidad de creer. Lo único que tiene que hacer es eso, recibir salvación, creer que Dios lo puede hacer y recibirlo. ¿Qué le parece si lo hacemos como dice la Escritura? Y los que no sabían, los que no tenían el don los escuchaban. Los que no tenían el don los escuchaban orar. Vamos, levanten su voz. Sea testimonio de que usted está conectado. Levante su voz. Sea testimonio.
Como iglesia lo necesitamos. Levante su voz. Levante su voz. Que sea por testimonio. Que el reino de los cielos es real.
salir de este lugar por tu presencia. Ven con nosotros, Señor, y hoy que tenemos conciencia, Espíritu Santo, que moras en nosotros, permítenos, Señor, ser sensibles a tu voz, escuchar tu voz, pero sobre todo, Señor, atender tu guía. Ayúdanos, que estamos pidiendo ayuda, estamos conscientes que sin ti no vamos a lograr. Gracias por visitarnos, no somos hijos, Señor, pero queremos pedirte que cada día nos ayudes a hacerte útiles. Te necesitamos. Hubo algunos bautizados en él, hubo otros tocados por el Espíritu. La versión acá es que debes irte consciente, tienes un propósito en la tierra y es ser la manifestación del cielo. Que Dios nos bendiga.